Este fanfic no es mío, es de Thinkmind. En la descripción les dejo el link de la historia para que puedan ir a leer la historia y apoyar al creador de la historia viendo la película Vainglory If en Absolute Cinema. Thinkmind capítulo 5. Cap. 4. Reaccionando a ¿quién era y quién soy? Texto del capítulo. Dentro de la habitación, mientras regresaba junto con su pequeño mayordomo, Priscilla volvió a sentarse en su asiento mientras Al permanecía donde estaba Al. Priscilla. ¿Qué pasa, Hester? Al. Nada, princesa. Es solo que, a juzgar por esa mirada de satisfacción en tu rostro, me imagino que debiste haber atormentado a parte del campamento de tu hermano solo por diversión. Priscilla. No me gusta poner a la gente en su sitio. Simplemente hago lo que es necesario. Al. Solo espero que eso no te vuelva en contra más tarde, princesa. Advirtiéndole con un dejo de inquietud, habló. Dejando escapar otro bufido, la princesa continuó bebiendo su té, aparentemente sin inmutarse por la advertencia del hombre manco. Priscilla. No seas tonta. No deberías decirme esas palabras. Al. Princesa, desde que empezamos a ver la vida del hermano, no parece que hayas cambiado por completo tu forma de pensar sobre él. Priscilla. Ese es tu error, bufón. En todas mis predicciones sobre el plebeyo, no he demostrado que sabía cómo llegaría a cada conclusión. No es realmente un desafío para un ser divino como yo entender cómo funciona la mente de ese necio, bufón. Mi visión de él solo ha cambiado en el sentido de que es alguien con un talento innato que puede ser bien utilizado por alguien que realmente sepa aprovecharlo. Sin embargo, cambia de amo desesperadamente cada vez que encuentra a alguien que lo trata mejor. Un cerdo codicioso sin esperanza a menos que su voluntad se fortalezca. Al. El hombre no la interrumpió ni le respondió nada a la mujer. Parecía, y realmente lo era, así siempre que Subaru encontraba un camino más fácil, lo tomaba en busca de algo que se ajustara mejor a sus deseos, ¿no? Así parecía, ¿no? Siguiendo esa línea de pensamiento, nadie podría discutir con ella después de ver todo lo que habían visto, ¿verdad? Un ligero escalofrío recorrió el cuerpo del hombre. Y parecía que los demás también lo sintieron. Miró a su alrededor, curioso. Al. ¿Qué fue eso? Se quedó pensando por un momento y luego lo dejó pasar. Pasó un tiempo más mientras esperaban que Alpa y Cruz regresaran a la sala de teatro. La bruja tomó su lugar en su asiento preferido. Alpa. Y ahora pasamos a ¿quién era y quién soy? Eso los dejó bastante intrigados sobre lo que ese título podría significar. La noche había comenzado a caer cuando Subaru entró al santuario con los arzobispos, por lo que decidió darle un buen uso a su nueva autoridad. Lo sintió dentro de sí, algo allí que no estaba antes, algo que no pertenecía. Era una sensación de estancamiento, de serenidad, un resplandor que él buscaba y controlaba con su voluntad. Él activó la autoridad de la vanagloria, creando un pequeño territorio que no se extendía más allá de su propio cuerpo. Luego desapareció, volviéndose invisible para el mundo. Eso llamó la atención de los más curiosos. Aunque ya sabían que poseía esa habilidad gracias al poder otorgado por Pandora, era interesante ver cómo podía usarla en ese momento. Una forma que realmente resaltaba el poder de la autoridad de la vanagloria. Regulus se dio cuenta y comentó. Así que puedes esconderte. Qué indecoroso, si tu poder es la cobardía, ¿de qué sirves? El arzobispo de la avaricia gimió. Subaru reapareció. Oh, lo siento, solo estaba probándolo, es la primera vez que tengo que hacer eso, se frotó la frente. ¿No practicaste con tus poderes antes de embarcarte en tu primera misión? ¡Qué pereza, arzobispo del orgullo! Lo reprendió Betelgeuse. Ser tan rudo con tus poderes podría interferir con la misión. Sería un obstáculo para nosotros y una violación de mi derecho a un funcionamiento fluido. Seguro que eres consciente de tu propia estupidez entonces. Subaru los miró ambos. Bueno, vine aquí justo después de obtener este poder. No quiero retrasarlos más. Haré todo lo posible por no causar inconvenientes en esta misión. También es importante que nadie que pueda sobrevivir me vea, todavía no. La frase que pueda sobrevivir volvió a despertar sentimientos encontrados en los hermanos que seguían sentados juntos, cada uno con la esperanza de que no fuera nada parecido a ver el ataque a Arlan y la mansión.
Pero también les preocupaba más el hecho de que Subaru estaba notablemente tranquilo incluso cuando mencionaba que podría haber muertes a manos del culto de la bruja, a diferencia de antes, cuando había luchado tan duro para evitar que tales cosas les sucedieran a los inocentes aldeanos de Arlan. La verdad era que sabían cuán mentalmente roto podía llegar a estar Subaru hasta el punto de no importarle más las vidas de los demás, pero nunca podrían acostumbrarse a ver eso tan claramente ante sus ojos. Regulus se burló. Muy bien, hazte útil o escaso, siempre y cuando no interfieras con mi existencia y mis simples y escasos derechos como ser humano. Mi propio corazón, con solo unas pocas cantidades de arrogancia y deseo, requiere al menos eso. Subaru puso los ojos en blanco para sus adentros, pero asintió. Iré a la tumba de la bruja. Ustedes dos ocúpense del resto del santuario. Puede que me lleve un tiempo. Betelgeuse. Excelente plan. Si la fuerza no es tu poder, como la manada anterior, entonces diezmaremos a nuestros enemigos y los castigaremos por su pereza. Debemos asegurarnos de enseñarles el verdadero amor que nos fortalece. Regulus puso los ojos en blanco. Si tardas tanto en hacerme perder el tiempo, iré yo mismo a la tumba. Deberías agradecer mi ofrecimiento de ayuda, sobre todo si me haces perder mi valioso tiempo obligándome a esperar otra vez. Tu arrogancia no debería perjudicar mi existencia. Veo lo que estás diciendo, está bien, comentó Subaru. Mientras hablaban, descubrió que eran prácticamente iguales. Personas despreciables y erráticas, pero también bastante predecibles en sus acciones. Quizás pueda trabajar con esto en el futuro. Y gracias a Pandora sé cómo funcionan sus poderes. Regulus puede ser un poco complicado, pero creo que puedo con él. Luego Subaru desapareció nuevamente, mientras los cultistas procedían al santuario propiamente dicho. Algunos empezaban a sentirse incómodos ahora. Porque Subaru se estaba distanciando de los arzobispos y los otros cultistas, dándoles más libertad para actuar como quisieran, lo que potencialmente podría propagar el caos por todo el santuario. Pero también se preguntaban, ¿cómo podría interferir de alguna manera? Aunque, ya tenían una idea de lo que podría ser para interferir, incluso si no querían decirlo en voz alta. Ricardo. Yo, no creo que complicado sea la palabra adecuada para describir a ese tipo, ni a ninguno de los arzobispos. Tivei. Más bien, son mentalmente inestables. Aunque puedan razonar hasta cierto punto, no creo que se les pueda convencer de nada. Los dos miembros de Iron Fan analizaron las cosas más profundamente. Por lo que habían visto hasta ahora, entre todos los arzobispos, los más fáciles de controlar, al menos hasta cierto punto, eran los más racionales. Capella, Regulus, o posiblemente incluso los glutones, quienes tenían patrones de pensamiento bastante sensatos. Pero Betelgeuse también podría ser uno de ellos, más fácil de controlar, a pesar de su comportamiento visiblemente errático y la inestabilidad causada por su autoridad. Aún así, si tuvieran que elegir, o se vieran obligados a hacerlo, Betelgeuse parecía el más fácil de manejar, al menos hasta cierto punto, en comparación con los otros arzobispos. Porque era al menos un poco más organizado y menos duro en sus interacciones con los miembros de menor rango del culto, incluso si todavía era bastante agresivo con aquellos que consideraba sus dedos. Antes de que pudieran llegar a la ciudad, una figura surgió del bosque y le propinó una poderosa patada directamente a la cara de Betelgeuse. La patada fue interceptada por las manos invisibles de Betelgeuse. El ataque fue seguido por una poderosa explosión mágica de fuego que surgió del bosque y golpeó a Regulus impotentemente. El chico rubio gruñó. Malditos cultistas. ¿Cómo consiguieron pasar la barrera? Mimi. ¿Sí? Garf está aquí. Mimi vitoreó, intentando revitalizar la tensa atmósfera que se había apoderado de la sala. Ricardo le revolvió la cabeza a la pequeña gata de pelo naranja con una leve sonrisa, que no reflejaba la emoción que irradiaba. Eso pareció levantar un poco el ánimo de quienes estaban a su alrededor. Aunque todavía estaban preocupados, algunos conservaban un pequeño hilo de esperanza de que la gente no sufriría tanto como temían. Incluso Garfield sintió un poco de esa esperanza, aunque no lo demostró abiertamente. Garfield.
Por favor, no falles, por favor, susurró débilmente, deseando, suplicando, que su yo de esa versión pudiera proteger a todos los que lo rodeaban. Frederica sostuvo una de las manos de su hermano menor entre las suyas. Los dos antiguos residentes del santuario deseaban que las personas que vivían en su hogar de infancia, especialmente la abuela que los había cuidado, pudieran salvarse. Algo que otros también deseaban para los inocentes. Aunque todavía había quienes tenían el corazón endurecido, preparándose para la cruda realidad de lo que muy probablemente les sucedería a esas personas. Betelgeuse se rió como un loco. ¡Ah, qué defensor tan diligente! Tan ansioso por defender su hogar. ¡Qué maravilloso!, exclamó. Pero fue el amor de la bruja lo que nos guió. Y nuestros propios esfuerzos diligentes superaron tu perezosa dependencia de la barrera. TSK, gruñó Garfield. Supongo que por eso salió corriendo ese cabrón. Gruñó y refunfuñó, listo para la batalla. Roswaal parpadeó un par de veces, sorprendido. Garfield, bastardo. Garfield apretó los puños con frustración al oír eso. Algunos incluso olvidaron que el mago debería haber estado en el santuario, esperando a Emilia y Subaru después de que se enfrentaran a la ballena y al arzobispo de la pereza, dado el shock y los cambios que estaban ocurriendo hasta ese momento. Hasta que ocurrió esa escena. Les recordó dónde se encontraba Roswaal en ese momento. Si Roswaal hubiera estado allí, el resultado podría haber cambiado drásticamente. Incluso si la victoria no estuviera garantizada, podría haber brindado suficiente ayuda para evitar las muertes. Así que, Tivei, ¿por qué no se quedó para ayudar a Garfia la señorita Ryuzu? El más inteligente de los gemelos preguntó con curiosidad. Una pregunta que resonó en la mente de todos mientras intentaban teorizar la razón. Otto. Lo más probable es que, hubiera recibido previamente órdenes del tomo de la sabiduría de partir lo antes posible. Roswaal. Obviamente. Si fuera por mí, jamás permitiría que nadie, ni siquiera un viejo compañero y amigo, se acercara al cuerpo de mi maestro con las intenciones que tan claramente tiene. Incluso si tuviera que sacrificar mi vida en el proceso. Así que sí, debo haber recibido órdenes de mi tomo de la sabiduría para regresar a la mansión de inmediato, sin saber qué sucedería después. Revelar lo que realmente pudo haber sido la verdadera razón no disminuyó la ira ni la frustración de quienes lo rodeaban. De hecho, tuvo el efecto contrario dado el argumento presentado. Todo lo que estaba sucediendo era culpa de Roswaal, al menos eso era lo que todos razonaban, o al menos creían en gran medida, simplemente porque él era quien había ideado el plan para romper la mente de Subaru bajo las órdenes del tomo, y ahora estaba abandonando a otros a morir solo para seguir sus órdenes. Incluso el propio mago se sentía inquieto por el destino de aquellos en el santuario, los clones hechos a imagen de Ryuzu, y por supuesto estaba preocupado por el cuerpo de su maestro. Regulus frunció el ceño. ¡Qué feo! Soy un hombre sencillo y amable, y te atreves a saludarme con violencia y furia. ¡Qué barbaridad! Vine aquí solo para cumplir una tarea sencilla, y aún así me saludas de una forma tan grosera. Preséntate y discúlpate por tu descortesía. No voy a hacer nada por ti. Gruñó Garfield, y unas cuantas explosiones mágicas más surgieron del bosque y bombardearon a ambos arzobispos. Ambos arzobispos bloquearon con una fuerza invisible, mientras Garfield se apresuraba a enfrentarse a los arzobispos en combate cuerpo a cuerpo. ¡Qué determinación! Muy bien. Yo, Betelgeuse Romané Conti, seré tu oponente. Las manos de Betelgeuse se extendieron, preparadas para rodear al niño mientras los dos comenzaban su batalla. Garfield apretó los dientes con fuerza, sabiendo que no podría ganar esa batalla a menos que superara el poder de ambos. Las manos invisibles de Betelgeuse y el pequeño rey de Regulus. No habría victoria sin conocer sus debilidades. Y solo su capitán sería capaz de eso. El escudo conocía el destino de esa batalla, pero aún conservaba un poco de esperanza. Al menos minimizar el daño que podría sufrir el santuario o las muertes que podría prevenir. Cuando comenzó el caos, Subaru se escabulló sin que nadie lo viera mientras se adentraba más en el santuario. Lo encontró aparentemente vacío, pensó al ver lo que los residentes se habían refugiado dentro de sus propias casas. Subaru pensó en ello, pensó en las vistas que había visto en la aldea de Erlang.
Cómo el culto masacró a todos, a cada hombre, mujer y niño. Y se sorprendió de no poder preocuparse, más allá de una breve punzada de arrepentimiento, de que una tragedia así pudiera repetirse allí. Supongo que mi vacío por alguien que no conozco ya se fue. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. A Subaru Natsuki no le importaba a nadie. Incluso ahora, después de todo lo que habían visto, seguía sin tener sentido decir eso del chico moreno al que todos amaban y admiraban por afrontar las dificultades con valentía. Petra era una de las más preocupadas. Se preguntaba si él ya no se preocuparía por ella ni por los demás aldeanos de Arlan. Garfield volvió a apretar los dientes y bajó la mirada por reflejo. Nadie podía culparlo por ello. Un joven como él no debería tener que pensar, ni presenciar, una masacre como la que podría estar a punto de desencadenarse contra aquellos con quienes había vivido durante más de una década, su familia. Por eso Frederica se quedó a su lado, intentando darle fuerzas para soportarlo pero también sacando fuerzas de él para afrontar el sufrimiento que estaba a punto de aparecer en aquella pantalla. Y él sabía por qué, lo destrozó su experiencia en la capital. Murió en las entrañas de la ballena, por el acero de las espadas del candidato, por la escarcha de Puck. Subaru no podía cuidar de todos, no era lo suficientemente fuerte, ese camino solo le trajo dolor. Solo puedo preocuparme por mí mismo, y por aquellos que se preocupan por mí. Pensó en Pandora, en la gente de la aldea de Arlam, en Rem. Se detuvo frente a la tumba de la bruja. Rem. Yo. Una chispa de esperanza se atrevió a parpadear en el corazón de la criada de cabello azul. ¿Podría quedar aún una gota de redención en el corazón de su amado? Un fino hilo de esperanza. Que tal vez Subaru pudiera regresar a su lado. Negó con la cabeza mientras pensaba en el Oni. Suspiró, dejó caer los hombros mientras sacudía la cabeza. Pensé que podría dejar atrás lo sucedido. Pensó en ese bucle fallido, él en el suelo en el bosque, siendo torturado durante horas por su estrella de la mañana. Rem estuvo conmigo durante todo ese infierno en la capital. De verdad que creyó en mí, sí que cree en mí. No podía matar su afecto por la chica, no podía apagar esa llama en su corazón, incluso si ahora estaba eclipsada por un amor aún mayor. Él negó con la cabeza. Me pregunto si me odiaría. Probablemente sí, debería. Después de todo, me uní al culto de la bruja. Sería justo que me odiara, no la castigaré por eso, pero, esto es algo que tengo que hacer. Se quedó mirando la tumba. Lo siento, Rem. Luego dio un paso adelante y entró en la tumba de la bruja de la codicia. Rem. No, por favor, Subaru-kun. Gritando inútilmente a la pantalla, el Oni de cabello azul intentó implorar por la bondad que aún pudiera quedar en el corazón del chico moreno. Pero todos sabían que era inútil. Otto. Entonces Natsuki-san realmente va a participar en las pruebas del santuario. Echidna. Bueno, romper la barrera que cree a su alrededor sería necesario. Después de todo, fue diseñada específicamente para resistir los ataques de una gran amenaza. Aunque supongo que el predecesor de mi autoridad podría hacer algo con mi tumba si estuviera dispuesto a causar aún más daño del que ya causa, posiblemente dañando mi propio cuerpo, lo cual no le sería ventajoso. Otto. Entonces supongo que deberíamos estar agradecidos de que Natsuki-san todavía tenga el suficiente sentido común como para no profanar un cadáver con ataques innecesarios. Echidna. Sí, estaría muy preocupada si mi cuerpo fuera dañado o atacado. Mientras presionaba un dedo sobre su mejilla e inclinaba la cabeza hacia un lado, su tono intentó sonar tranquilo e incluso un poco juguetón, pero su expresión delataba una seriedad genuina sobre el asunto. Nadie querría que su cuerpo perfectamente preservado, mantenido por más de 4 siglos, fuera destruido o dañado por un ataque terrorista de una secta, no después de tanto trabajo para mantenerlo a salvo. Petra. Espera. ¿Será que? El repentino grito de la pequeña doncella atrajo más de unas cuantas miradas hacia ella. Petra. Subaru-sama va a participar en la primera prueba del santuario. Si sigue igual, no significa que conocerá a sus padres y hablará con ellos. Tibei. Sí. Si es lo mismo, sus padres actuarán y tratarán de sacarlo de esa mentalidad vengativa. Completando su razonamiento, la trilliza de cabello naranja con monóculo hizo que los ojos de varias personas se abrieran de par en par.
Emilia. Sí. Eso es. Los padres de Subaru pueden ayudarlo. Ren. ¿Sí? Kenichi-sama y Naoko-sama seguramente ayudarán al héroe de Ren a escapar de ese pensamiento cruel. Otra chispa encendió una pequeña llama de esperanza en sus pechos. El campamento de Emilia, y muchos otros que aún tenían fe en Subaru y sus padres, compartían esa renovada llama de esperanza de que de alguna manera el destino de esta ruta podría cambiar. Pero ese sentimiento no llegó a los más escépticos, aquellos que sabían que si éste seguía una ruta como las demás, entonces probablemente no habría una reversión que lo devolviera a su camino. Ese pequeño grupo de escépticos intercambió miradas entre la bruja del tiempo y la bruja de la codicia, que supervisó las pruebas del santuario y que también era parte de ese grupo escéptico. Echidna. Quizás. Quizás haya una pequeña posibilidad de que puedan ayudarlo, o... Al entrar en la tumba, se sintió débil. Primero, necesitas enfrentar tu propio pasado, se oyó una voz y él cayó inconsciente. Subaru despertó, dentro de su propia casa, dentro de su propia cama. Como si hubiese regresado, o quizá nunca se hubiese ido. Buenos días, hijo mío. Escuchó la voz de su padre mientras irrumpía en su habitación. El desayuno estará listo pronto. Escuchó a su madre gritar desde abajo. Subaru se sentó y parpadeó, mirando a su alrededor, mirando su habitación, a su padre, una suave sonrisa adornó sus labios. Y por un tiempo olvidó las pruebas que había soportado. Por un breve instante, Subaru se sintió perdido en esta ilusión de una época más sencilla, de una época más feliz. Sonreía con sus padres, comía, jugaba en su habitación, se recostaba en su cama. Pasó un día entero así, mientras la mañana pronto daba paso a la noche. Fue un día tranquilo y pacífico sin mucho de qué preocuparse. Se sintió contento, mucho más en paz que en los meses anteriores en su mundo. Por ese momento olvidó el dolor, la agonía, las dificultades. Perderse en la ilusión de la normalidad fue menos cruel que el dolor que había soportado en un mundo que su cerebro luchaba por olvidar. Se recostó en su cama y cerró los ojos. En ese momento, algunos sintieron un poco de alivio y incluso felicidad con las escenas que siguieron, mostrando a la familia Natsuki. Por supuesto, sabían que era una ilusión creada por el juicio del santuario para manipular las emociones de Subaru a través de los recuerdos de su padre y su mayor arrepentimiento del pasado. Pero alguien podría culparlos por sentirse felices de que tuviera la oportunidad de reencontrarse con sus padres. Subaru nunca los volvería a ver realmente, nunca los conocería, nunca hablaría con ellos para decirles lo que deseaba poder decir, o escuchar lo que anhelaba escuchar, así que este era su único momento para encontrar algún tipo de cierre y conexión que nunca podría volver a tener. Así que, en ese momento, ellos también se permitieron disfrutar de ese breve periodo de paz, algo tan raro desde que habían llegado a ese teatro. Atesoraban los momentos que Subaru pasó con sus padres, olvidando las dificultades que había enfrentado. Esos momentos podían durar para siempre, o eso pensaba casi todo el mundo cuando se trataba de la felicidad del chico de cabello oscuro con sus padres. No le quedaba nada más que dolor en ese mundo que se desvanecía cada vez más en la memoria, dejándole simplemente abrazar y disfrutar la dicha de la normalidad de antes. Recordó jugar con algunos niños, cómo posaba dramáticamente, cómo los salvaba de los monstruos. Recordó a una chica Oni de cabello azul, que lo miraba con amor y afecto, que creía en él. Y recordó a una muchacha, de belleza prístina y sobrenatural, algo casi divino. Cómo lo tocó, cómo lo abrazó, cómo lo sacó de aquel abismo de desesperación como una luz radiante que desterró toda la oscuridad y el dolor. Lo encontró, una pieza, un fragmento de salvación en este mundo. Recordó su rostro, y luego lo recordó todo. Subaru estaba, confundido mientras se sentaba. ¿Por qué he vuelto? ¿Es este el juicio? Yo, Subaru. La cena está lista. Oyó la voz de su madre llamándolo. Subaru ahora estaba cauteloso, en guardia, si esto era una prueba entonces, y ese momento de felicidad que había llenado sus corazones se desvaneció casi instantáneamente, reemplazado por la misma preocupación que los había consumido antes.
Lo que quedaba era el deseo desesperado de que la más mínima posibilidad de salvar a Subaru se hiciera realidad, que de alguna manera le permitiera regresar a quien alguna vez fue, antes de unirse a Pandora. Era lo que casi todos deseaban, aunque otros se enfrentaban a la dura realidad de lo que podría suceder si las cosas continuaban como hasta ahora en esta ruta. Tal vez, y resultaba repugnante incluso pensarlo, algunos de ellos creían que sería mejor que ese Subaru permaneciera atrapado en esa falsa realidad para siempre, sin salir nunca de ella. ¿Me envió a casa o es esto? Probablemente sea una ilusión. Pero aún así, consideró las cosas mientras bajaba lentamente las escaleras y se sentó a la mesa del comedor. Sus padres lo miraron fijamente por un momento, viendo la expresión agobiada en su rostro, y luego se miraron el uno al otro. Oye Subaru, ¿por qué no te sientas y charlas con nosotros antes de empezar a comer? Naoko asintió lentamente. Tenemos que hablar, cariño. Subaru suspiró y asintió. Supongo que ya sabía que esto iba a pasar, dijo. Luego se sentó a la mesa familiar. Entonces, ¿qué te pasa últimamente? Preguntó su padre, poniéndose de pie. Subaru hizo una pausa y reflexionó, suspirando. No mucho, la verdad. Él negó con la cabeza. ¿Te gusta alguna chica? ¿O pasa algo más? Preguntó, dándole un codazo en el costado mientras se sentaba a su lado. Pues no. Más o menos, bueno. Subaru se mordió el labio y suspiró, negando con la cabeza mientras bajaba la mirada. Se mordió el labio con nerviosismo. Sus padres continuaron mirándolo fijamente. Naoko suspiró y luego sonrió. ¿Qué tal si comemos primero? Te ayudará a relajarte. Parece que has pasado por mucho. Yo sí. Murmuró Subaru y sonrió débilmente, antes de empezar a comer con sus padres. Los siguientes minutos transcurrieron en silencio, salvo por el sonido de ellos comiendo lentamente. No se dijo ni una palabra. Entonces, ¿qué quisiste decir con algo así? Preguntó su padre, aún manteniendo una actitud relajada. ¿Hubo uno pero, rompió contigo? Preguntó. Su madre frunció el ceño. No vayas ahí, resopló. Subaru dejó caer los hombros hacia adelante. No, sí, más o menos. Supongo que me dejó solo. Emilia bajó la mirada, sintiéndose culpable por aquella discusión que habían tenido. En aquel entonces, ella no sabía por lo que estaba pasando Subaru, a lo que se enfrentaba o cuántas cosas terribles había soportado para actuar de esa manera. Y al final, dejarlo había sido una de las cosas que solidificó la mentalidad que se había ido deteriorando desde ese día. Julius también se sintió avergonzado. Su comportamiento ese día había causado mucho dolor, no solo a Emilia y Subaru, sino a todos los involucrados. Ah, ya veo. Sacudió la cabeza. Subaru, su madre suspiró, mirándolo con un poco más de preocupación. ¿Qué más pasa? Subaru suspiró. Tal vez merecía un poco, pero, se frotó el brazo. ¿Un poco de qué? Preguntó mientras tomaba lugar al otro lado de Subaru. Empezó a temblar un poco. No lo sé. Siento que, no siempre es tu culpa, ¿sabes? Comentó su padre, interrumpiendo su declaración antes de que pudiera callarse. Subaru parpadeó y miró fijamente a sus padres. ¿Podrían dejar de darle vueltas al asunto? Me han estado tomando el pelo demasiado últimamente. Pregúntenme directamente, ¿es por la escuela? No. Y aquí estaba yo intentando ser considerado por una vez. Se trata de eso, al menos en parte. Su padre suspiró. ¿Por qué no me cuentas qué te pasa de verdad? ¿Qué te ha estado sacando de quicio? Has estado así estos últimos meses, pero ahora mismo parece que hay algo que te preocupa mucho. Sabes que estaremos aquí para ti, para lo que necesites y pase lo que pase. Ella puso una mano sobre la de él. Subaru volvió a bajar la cabeza. Hay mucho, algo antiguo, algo nuevo. Creo que tenemos tiempo, ¿qué tal si empezamos desde el principio? Dijo su madre con una suave sonrisa en los labios. Subaru se frotó la frente y bajó la cabeza. Sé que es una falta de respeto para ambos, pero, sinceramente, no creo haber sido un buen hijo últimamente. Su padre frunció el ceño. No hablemos de eso, no tienes por qué sentirte así.
Aunque tengas una buena razón para sentirte así, no puedo hacer mucho al respecto, así que lo ignoraré. Le dio una palmadita en el hombro. Para mí, la escuela no lo es todo. Entonces, ¿qué pasa? Parece que has pasado por un mal momento. Esos ojos malvados que te puso tu madre dan más miedo que nunca, bromeó. Su madre empujó a su padre juguetonamente. No te metas en eso. Pero parece que algo te duele, Subaru. Por favor, sabes que puedes decírnoslo. Gracias. Subaru puso los ojos en blanco, con los hombros hundidos. Es tan patético de mi parte. Entonces, ¿qué pasó? Preguntó su padre, frunciendo el ceño. Había una chica que me gustaba, pero, no funcionó, suspiró. Quizás fue culpa mía, mi propia debilidad. Sufría y no podía hacer nada al respecto, era demasiado débil, demasiado pequeño, demasiado santurrón, un completo canalla. Solo, quería rendirme. Quería que tú y mamá lo vieran, que me lo dijeran, que me inculcaran que pensaba demasiado en mí mismo y que simplemente tenía que rendirme. Que no podía seguir arreglándomelas como el patético pedazo de basura que he sido. Alguien que simplemente se niega a rendirse aunque debería hacerlo. Empezó a temblar un poco, recordando su infancia, como siempre intentó sobresalir, ser el mejor, ganar, estar a la altura de las expectativas y el legado de su padre. Solía poder hacerlo, pero luego, no sé dónde empezó. Todo en lo que antes era el mejor, dejé de poder hacerlo. La lista de cosas en las que podía ganar, de cosas que podía hacer, se hacía cada vez más pequeña. Trabajar más duro parecía inútil, así que quizás simplemente me hice el ridículo. Podía hacer reír a la gente, hacer que se rieran de mí conmigo. Quizá causé algunos problemas, pero era divertido para todos, que pudiera ser útil a todos, pero, se mordió el labio y comenzó a temblar aún más. Todos me abandonaron, otra vez recordó su tiempo en la capital. Todos me abandonaron otra vez, se aferró al brazo con fuerza al recordar que Emilia lo había dejado. Me di cuenta de que, no puedo con todo, todos me dejaron solo, y yo simplemente, rompió a llorar, con las manos en la mano. Ahora recordaba el dolor y la muerte que le habían marcado el alma. Lo siento papá, lo siento mamá, es que, no creo que pueda ser la persona que ambos quieren que sea. Negó con la cabeza. Y yo solo, quería que me dijeras eso. Que me dijeras que lo había echado todo a perder, que debería dejar de intentarlo. Quería que te enojaras. Que me echaras. Que me odiaras. Algo. Siguió llorando entre sus manos. Me sentí patético. Como si fuera patético. No puedo hacer nada solo. No puedo hacer nada solo. Solo soy un débil inútil, patético. Regresar a ese punto dejó un sabor amargo en la boca de todos. Mientras que los más orgullosos, o aquellos que tenían un respeto más profundo por el niño, apartaban la mirada de la pantalla, todavía no podían evitar recordar lo frágil que realmente era Subaru, alguien que había crecido bajo el peso de inmensas expectativas. Por supuesto, esas expectativas eran suyas, fruto de su admiración por quienes lo rodeaban. Quería ser como ellos, como su padre. Cada momento de dedicación, cada gramo de esfuerzo, fue su intento de estar de alguna manera a la altura de las personas increíbles que admiraba y sentirse digno de estar al lado de aquellos que consideraba especiales. Un pensamiento que algunos considerarían insensato, obviamente. Después de todo, Subaru ya había demostrado su valía hacía mucho tiempo. El único que no lo veía era el propio chico testarudo, atrapado en sus oscuros pensamientos autocríticos. Otto. Supongo que mi otro yo no estará allí para ayudarlo con eso. Normalmente, Otto diría algo sobre ayudar a su amigo, pero esta vez sus palabras tenían un tono más oscuro. Subaru. Su padre se levantó del banco y de repente levantó el pie a la altura de su cabeza. Subaru se quedó mirando, confundido por un momento. Cabezazo de padre. Con ese grito, el mayor Natsuki le dio un golpe en la cabeza a su hijo. Eso provocó una pequeña sonrisa en el comerciante de cabello gris, y en aquellos que alguna vez habían recibido, o podían imaginar recibir, el mismo trato por parte del muchacho. ¿Ves eso, Subaru? ¿Cómo fue ese cabezazo de papá? Estaba lleno de toda la rabia y la ira que tenía. Eso fue una patada de hacha. ¿Y qué tal un cabezazo? Gritó Subaru indignado.
Naoko se quedó mirando, parpadeando un par de veces antes de reírse levemente. Creo que tu padre quería dejarte bien claro su punto. Subaru se quejó. Bueno, no necesitas golpearme para meterme una idea en la cabeza. Oto dejó escapar un pequeño suspiro, claramente en desacuerdo con las palabras de Subaru. Simplemente parecía imposible conseguir que Subaru entendiera algo a menos que lo hiciera por la fuerza o directamente. Además, no estaría tan mal asestarle un buen golpe, tanto para hacerle entrar en razón como para vengarse de todas las burlas. Bueno, se entiende bastante bien. Pero, ¿sabes? Suspiró un poco. ¿Sabes? Mucho de lo que dijiste me molesta muchísimo, igual que esa actitud tuya. Pero que quieras que te odiemos. ¿Pensaste que te odiaría por hacerte novillos? ¡Qué estúpido! No voy a odiarte ni a echarte solo por eso. Solo porque te encerraste en tu caparazón. ¿Sabes lo horrible que es eso? No creas que he criado a un idiota, quizá hasta tenga que corregirte a la antigua usanza. Miró fijamente a Subaru, fijando la mirada en su propio hijo antes de soltar otro profundo suspiro. Pero no voy a hacer eso. Parece que algo ya te ha hecho bastante daño. Suspiró y puso una mano sobre su hombro. Subaru bajó la cabeza. Sí, supongo que sí. Su madre le tomó la otra mano. Subaru, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de verdad? Todo lo que dijiste es una cosa, pero, algo te dolió mucho, ¿verdad? Subaru empezó a llorar de nuevo, hundiendo la cara entre las manos. Me dolió de verdad, me dolió mucho. Me dolió muchísimo. Lloró de verdad, pues por primera vez pudo lamentar verdaderamente la detestable posición en la que se encontraba. Incluso con Pandora, no tuvo tiempo para dejar que el dolor en su corazón gritara verdadera y completamente. Subaru Natsuki no tuvo tiempo para ser el niño que realmente era. Un niño que fue tratado cruel, horrible e injustamente por un mundo que no era el suyo. Algunos desviaron la mirada. Miraron hacia abajo, hacia un lado, a cualquier lugar menos a la pantalla. Fue exactamente como lo que pasó en el arco 2, cuando lo vieron colapsar, desmoronándose en los brazos de Emilia en un momento tan íntimo y emotivo entre ellos, y nuevamente en el arco 3, cuando se abrió a Ren después de todo lo que había soportado hasta entonces. Nadie se burlaría de él por eso. Nadie podría culparlo por lo que pasó. Subaru tenía todo el derecho de abrirse a sus padres, incluso si solo eran falsas ilusiones de ellos. Así que lo único que podían hacer era esperar que él aprovechara bien ese tiempo, que pudiera expresar sus sentimientos con ellos. Algunos siguieron observando, negándose a apartar la vista de lo que estaba sucediendo ante ellos, por respeto. No se alejarían del hecho de que Subaru se veía obligado a enfrentar tanto, especialmente esta versión de él, después de todo lo que había pasado en sus otros bucles. Solo quería ayudar a la gente. Solo quería salvar a la gente. Solo quería ser útil. Solo quería importar. Yo simplemente ya no quería estar sola. Él temblaba y se sacudía en el lugar. Sus padres se miraron fijamente y ambos lo abrazaron mientras él continuaba llorando y gritando. Temblaba. Está mal que ya no quiera perdonarlos. Seguí perdonando a la gente, seguí confiando en la gente y ellos, al oír esto, algunos de ellos volvieron la mirada a la pantalla. Subaru hablando de no perdonar a los demás. Dentro de esta ilusión las cosas claramente se iban volviendo más profundas. Sus padres intercambiaron una mirada, una espiral de emociones que los envolvía. Su madre se mordió el labio y lo miró con profunda preocupación. Su padre, con la boca ligeramente abierta, intentaba asimilar lo que su hijo insinuaba. Hijo, te enseñamos que el perdón es una fortaleza. Tu buen corazón es una de tus mejores cualidades. Forma parte de cómo te criamos. Entonces, ¿por qué sigo sufriendo? ¿Por qué la gente todavía? Continuó temblando entre sus padres. Toda su confianza, su seguridad de sí mismo de antes, se desvaneció. Me hicieron mucho daño, ellos, supliqué, sangré, lloré y todavía me hacen daño, ellos, y si de verdad ya no quiero perdonar a quienes me hicieron daño. Simplemente, ya no puedo más. Se agarró la cabeza, clavándose los dedos en ella. La mano de su padre entonces apartó la suya. Subaru, hijo.
En ese momento su madre había comenzado a llorar y simplemente abrazó a Subaru desde un lado. Subaru seguía temblando. La furia y la indignación por lo que había sufrido le llenaban el pecho. Lo intenté, de verdad. Lo intenté con todas mis fuerzas, día tras día, semana tras semana. Solo quería sobrevivir, solo quería intentar mejorar las cosas y que todos. Él continuó temblando. Quizás fue mi culpa por ser tan perdedora, por ser tan patética, pero aún así, no merecía lo que me pasó. No puedo aceptar que mereciera lo que todos los demás me hicieron pasar. Echó la cabeza hacia atrás. ¿Por qué me hicieron eso? ¿Por qué la gente sigue lastimándome? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se agarró el pelo, como si estuviera a punto de arrancárselo del cráneo. Ya no quiero perdonarlos. Ya no puedo perdonarlos. Simplemente, Subaru, su madre habló entre lágrimas. Hijo, su padre habló en voz baja y grave, colocando una mano sobre su hombro. Subaru se apartó. Ya no quiero ser una buena persona. Si la gente sigue haciéndome daño por serlo, es demasiado. No puedo. Simplemente ya no puedo más. Siguió llorando mientras se dejaba caer de bruces sobre la mesa. ¿Por qué todos me lastiman? Soltó ese suave gemido, la pregunta que un chico débil conocido como Subaru Natsuki tenía para el mundo. No es mi culpa. ¿Verdad? No perdonar a alguien. Lo habían visto antes, en la ruta de la ira. Habían visto a un Subaru traumatizado que decidió que nunca más confiaría en nadie que no mostrara su verdadero color, actuando solo por sí mismo y sus objetivos, sin perdón ni amabilidad. Algunos fruncieron el ceño ante esa idea. No me parecía bien. No me parecía bien imaginar a ese chico tan amable negándose a ayudar o perdonar a quienes lo rodeaban. Pero al mismo tiempo, no podían evitar sentir una sensación de contradicción. Querían que Subaru aprendiera a valorarse más a sí mismo, incluso a guardar rencor hacia quienes lo lastimaron, pero querían que eso ayudara a sanar su mente, no arrastrarlo más profundamente a lo que solo podía llamarse un pozo de ira y venganza. Mientras tanto, la pequeña bruja del orgullo se sintió profundamente entristecida, más de lo habitual, al observar las muchas injusticias que tenía ante sí la razón. La persona a la que una vez había juzgado era tan buena, pero ahora se culpaba por cosas que escapaban a su control, y seguía preocupándose por los demás y tratando de ayudarlos, incluso a quienes le habían hecho daño. Tifón. Me pregunto si mi autoridad funcionaría de manera diferente en este Baru, se preguntó, incapaz de ocultar la tristeza y la decepción en su voz, junto con un destello de ira hacia los responsables de todo. Su mirada se desvió ligeramente por la habitación, buscando a aquellos que podrían haber causado que alguien como Subaru abandonara su bondad y se convirtiera en una persona dispuesta a lastimar a otros porque él mismo había sido lastimado tan cruelmente. Su atención se detuvo en Alpa, quien hizo un pequeño gesto con la mano, un no silencioso, advirtiéndole que no se le permitiría interferir. Tifón. Malvado. Hizo pucheros y resopló, inflando las mejillas en señal de queja. Las brujas cerca de la pequeña bruja del orgullo se dieron cuenta, aunque no dijeron nada. Hijo. Su padre le apretó las manos con más fuerza. Quiero que me escuches con mucha atención. Subaru levantó la vista lentamente y vio a sus padres de pie junto a él. La preocupación se reflejaba en sus rostros, mientras que los ojos de su madre se llenaban de lágrimas. No necesitas ser yo, ni siquiera intentarlo. Nunca quise que fueras solo yo. Puedes cometer errores, puedes cagarla, y aún así, te seguiremos amando. Queremos que seas tú mismo, Subaru, y nadie más. Y si, ya no puedo ser el mismo que era. Y si me duele demasiado. Y si todo lo que intenté ser, todo lo que me enseñaste sobre ser buena persona. Y si ya no puedo ser ese chico del que te podías sentir orgullosa. Continuó llorando, su corazón ahora estaba al descubierto con su última y verdadera inseguridad sobre su camino. Abrazar el camino que ha elegido requeriría aplastar y abandonar toda la moral que le dieron sus padres. Una condena aquí tal vez lo destrozaría por completo, pero, si así son las cosas, a veces, las cosas simplemente no pueden ser como queremos, suspiró su padre. Subaru, su madre lo abrazó de lado. Siempre te amaremos, pase lo que pase. Pero está bien si dejo de perdonar a la gente.
Si empiezo por ese camino, si me convierto en algo terrible. Subaru, ante todo queremos que seas tú mismo. No puedes ser como nosotros, por favor, no intentes serlo, nunca lo quisimos. Queremos que simplemente seas Subaru Natsuki y que seas feliz. Le agarró la cara con suavidad, sonriendo con los ojos llenos de lágrimas. Subaru seguía temblando, pero tocó suavemente la mano de su madre. Pero, ¿cómo lidio con todo este dolor, todo este odio? Yo, ¿lo aceptas? La voz de su padre era firme, como una piedra, como si las palabras que decía fueran un absoluto que no podía ser cuestionado. Lo acepto. Los ojos de algunas personas se abrieron de par en par. Otto. Alpa. Espera un momento. Interrumpiendo a cualquiera que intentara hablar, levantó un solo dedo. Un gesto simple que silenció toda la sala. No por arte de magia, sino mediante una petición silenciosa que exigía respeto. Aún así, no impidió que sus pensamientos se aceleraran. Beatrice. ¿A qué juego estás jugando aquí, supongo, madre? Roswaal volvió su mirada hacia la versión de su maestro presente en la habitación. Roswaal. Profesor, ¿podría ser este el plan que su versión en pantalla tenía en mente? ¿Podría estar todo desarrollándose exactamente como lo planeó en su prueba? Se preguntó a sí mismo, el hombre pintado de payaso deseando en silencio que su amado y reverenciado maestro realmente tuviera un plan más profundo detrás de esa prueba, porque Natsuki Subaru no debería estar caminando por el camino en el que estaba ahora mismo. Él asintió. Tienes que aceptarlo y seguir adelante con tu vida. Si alguien te lastima, si sigue lastimándote, debes dejarlo. No puedes destruirte para ser felices a los demás, Subaru. Sé cómo es eso, tu madre lo sabe. Todos cometemos errores. He cometido muchos, más de los que puedo contar. Pero no puedes renunciar a seguir adelante, pero siempre puedes encontrar un nuevo rumbo. ¿Y si esa dirección me aleja de ti? ¿De todo lo que tú y mamá me enseñaron? Está bien. Estaríamos tristes, pero no pasa nada. El mayor de los Natsuki sujetaba con firmeza, pero con suavidad, la mano de su hijo. Mientras seas feliz, Subaru, añadió su madre. ¿Solo necesito ser feliz?, preguntó Subaru, parpadeando un par de veces. Sí, claro. Eso es lo que queremos tu mamá y yo. Su madre asintió. Si la gente te hiciera tanto daño, no creo que pudiéramos perdonarlos. Tú, ante todo, necesitas cuidarte. Si no puedes perdonar ni olvidar, si no deberías perdonar ni olvidar, al menos tienes que aceptarlo. Acepta lo que pasó y trata de seguir adelante con tu vida. Las lágrimas de Subaru comenzaron a secarse en su rostro mientras se enderezaba. ¿Eso es, de verdad? Él asintió. Sí, no tienes que ser perfecto. No deberías tener que serlo. Puedes cometer errores, yo he cometido muchísimos, pero, a veces las cosas son simplemente injustas. Tienes que vivir con ello, y sinceramente, en momentos así, haz lo que sea mejor para ti primero. Subaru bajó la mirada mientras su temblor comenzaba a disminuir. ¿Y si seguir adelante significa que tengo que hacer algo malo? ¿Y si significa que tengo que alejarme de todo lo que me enseñaste sobre ser bueno? ¿Y si ya no puedo ser el hijo que criaste? ¿Me odiarías? Subaru, su madre lo abrazó de lado. Nunca podríamos. Su padre le puso una mano en el hombro. Si tienes que irte, si tienes que alejarte de nosotros para ser feliz, puede que estemos tristes, pero lo entenderíamos. No quiero, pero, creo que llegaré a un punto del que no podré volver. No podré volver a verte, no podré contar contigo. Si es así, entonces, no nos conviertas en una carga para ti. Eso no es lo que queremos. Si tienes que rehacer tu vida desde cero, si lo que tu madre y yo te enseñamos ya no te sirve, entonces, no pasa nada. Necesitas encontrar la felicidad, cueste lo que cueste. Solo recuerda que tu madre y yo nunca te odiaremos por ello, siempre te amaremos, aunque no podamos evitarlo o estar de acuerdo. ¿Lo aceptarás? Si somos tus padres, Subaru suspiró, dejando escapar una risa triste. ¿De verdad es eso, eh? Supongo que he sido un idiota. Dejándome lastimar una y otra vez, ser amable no te hace idiota, Subaru, añadió su madre. Pero, no vale la pena que te lastimen por ello.
Algunos querían argumentar en contra, otros querían oponerse a lo que decían las figuras de Naoko y Kenichi. Porque sabían que el camino que Subaru estaba siguiendo no era uno que nadie debería tomar, dado el nivel de destrucción y caos que traería, y ya estaba trayendo, a las personas inocentes del santuario que no le habían hecho nada malo. Sin embargo, las palabras quedaron atrapadas en sus gargantas. ¿Por qué debería perdonarlos? ¿Por qué debería perdonarlos? Algunos podrían decir que debería perdonar a Oto, ya que el comerciante no tenía control sobre la situación, pero ellos lo sabían mejor. O al menos quienes habían escuchado las duras y crueles palabras de Priscilla lo sabían. ¿Debería realmente perdonar a alguien que lo empujó hacia la muerte cada vez que pidió ayuda? Eso los llevó de vuelta a lo que había sucedido en la mansión. Habían visto la amabilidad de Subaru cuando le dio a Ren y Ram otra oportunidad, simplemente por los pequeños actos de gentileza que alguna vez le habían mostrado. Pero ¿cuántas veces usarían esos pocos momentos de bondad como justificación para que él siguiera sacrificándose por ellos y soportando la brutalidad de su mundo? Sería injusto. Y todos lo sabían. Sería injusto esperar que siguiera siendo una buena persona. Y todos lo sabían. Sería injusto esperar que siguiera mostrando paciencia cuando cometían un error tras otro. Y todos lo sabían. Y, sin embargo, temían lo que pudiera pasar si no lo hacía. Ese miedo ahogó esos pensamientos, enterrado bajo el deseo desesperado de que Subaru ignorara esas cosas, de que Subaru no se convirtiera en un monstruo que se enfrentara al mundo y a ellos mismos. Fue un deseo egoísta y repugnante. Uno que casi todos los que estaban allí, todos los que se preocupaban profundamente por él, abrazaron tan fuerte que les dolió el corazón. Lo disfrazaron bajo sus propios pensamientos, cegados por el miedo y la confusión. Deseaban que el amable joven que conocían no desapareciera a cambio de venganza. Estas estrellas son realmente malas, sentido. ¿En serio si no podemos estar ahí para ti, crees que puedes encontrar a alguien o algo que te haga feliz? Preguntó su padre. Subaru lo pensó en la primera chica que lo salvó y luego lo abandonó en la capital en el momento en que dejó de ser útil. Pensó en la segunda chica que realmente lo salvó. Una figura sobrenatural que lo rescató del abismo, que le brindó afecto sin restricciones ni condiciones, y lo ayudó por un deseo personal. Hay una persona. Alguien que acabo de conocer. Es un poco rara. Me ayudó cuando nadie más quería, cuando nadie más podía. Simplemente, no es precisamente la persona más amable con nadie más que conmigo. Puede que incluso esté involucrada en asuntos turbios y haga cosas malas como una princesa yakuza, pero parece decidida a protegerme. Ah, ¿sí? ¿Encontraste una rosa de verdad con espinas, bromeó su padre. Pero esa cara me dice que te hizo feliz. Él asintió. Creo que sí, vio algo en mí que yo mismo no podía ver. Me dijo que era injusto como me trataban todos, así que me ayudó. Pero, ¿te preocupa quedar involucrado en cualquier asunto que ella esté tramando? Creo que ya lo soy, no es buena persona, pero, ha sido buena conmigo. Es sincera al respecto. Eso es todo lo que pedimos entonces, respondió su madre. ¿Qué, en serio? Su padre negó con la cabeza. Escucha, yo también he conocido a algunas personas cuestionables en mi vida. A veces tienes que reducir tus pérdidas, pero otras son algunas de las personas más leales que conozco. Tienes que hacer lo que sea mejor para ti. Solo asegúrate de no ponerte en una peor situación por ello y de estar preparado para lidiar con ello. Algunas personas temblaron. Cruzch. No creo que esa versión de ellos realmente pueda darle la guía que necesita. No saben por lo que ha pasado, ni lo que ella ha hecho ni de lo que es capaz. Todo lo que queda son los pensamientos amables que los padres tienen naturalmente. Es triste darse cuenta de eso. Las palabras de Cruz recordaron una vez más a todos que esas eran simplemente versiones de sus padres, proyecciones dentro de la mente de Subaru. Padres amorosos que, hasta cierto punto, solo podían expresar las emociones que Subaru imaginaba que expresarían. Y siempre los había imaginado como padres que lo apoyarían sin importar cuán difíciles se volvieran las cosas o qué camino eligiera seguir para su propia felicidad. Carmilla. Puede que ni siquiera esté mal, incluso lo dijeron.
Aunque no estén de acuerdo con él, no dejarán de amarlo. Tiene sentido. Wilhelm dejó escapar un profundo suspiro mientras se tensaba. Heinkel miró hacia otro lado. Ambos recordaron una vez más cómo habían fracasado como padres a un nivel fundamental. Ricardo. Sí, supongo que será así. Consideró cómo sería si uno de los trillizos tomara un mal camino por razones, sin duda justificables. Aunque se opondría, no dejaría de amarlos. Y él malditamente no perdonaría a nadie que les hiciera daño. Sí, sí lo soy, dijo. Entonces no hay de qué preocuparse, le sonrió. Solo intenta no pasarte, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si tengo que lastimar a la gente? Muchos dentro del teatro se estremecieron cuando escucharon la pregunta de Subaru. ¿Qué significaría realmente enfrentar a Subaru como enemigo, aplastándolo por cualquier medio necesario, mientras está aliado con el culto de la bruja? Pero ya habían visto a Pride antes, e incluso entonces, solo buscaba convertir a Emilia en una heroína. Ahora, eso ya no parecía importarle. ¿En qué clase de monstruo se convertiría si siguiera caminando por ese camino? Los ojos de su padre se abrieron y su madre suspiró. Eres una Natsuki, intenta contenerte al menos un poco, ¿sabes? Su madre negó con la cabeza. Quiero decirte que no deberías, pero creo que ya no tienes esa opción, ¿verdad? En realidad no. Se levantó para encararlos a ambos. Su padre suspiró. Me pregunto qué está pasando exactamente, pero creo que ya lo entiendo. Tienes que vivir tu propia vida. Sea lo que sea, tu madre y yo estaremos orgullosos de ti y te apoyaremos. Solo intenta tenernos en cuenta, ¿de acuerdo? Pero nunca dejes que seamos una carga para ti, ¿de acuerdo? Subaru sonrió y se inclinó hacia adelante, llorando una vez más. Mamá, papá, lo siento por todo. Siento no volverlos a ver. No creo que lo vuelva a ver nunca, si pudiera volver atrás, lo haría, pero ahora no puedo. No puedo volver a verlos y los extraño a ambos. Lloró. Lo siento por ello, por todo lo que haré, por todo lo que he hecho yo, no puedo ser quien era. Sus padres lo abrazaron. Está bien, Subaru. Lo entendemos, al menos en la medida de lo posible. Su madre sonrió y lo abrazó con fuerza. Sí, así que cuídate y haz lo que tengas que hacer. Solo recuerda a tu madre y siempre te querré. Subaru lo abrazó con fuerza. Toda su emoción, su anhelo, su amor por sus padres ardían en su alma. El dolor acumulado de casi 30 muertes se derramó en ese instante y ardió con la fuerza de una estrella. Solo recuerda seguir sonriendo. Sigue adelante, continuó su padre. Yo sé papá, te quiero mamá, nosotros también te amamos, siempre lo haremos. Entonces, esto es un adiós. Te extrañaré, parpadeó, y luego se vio a sí mismo abrazando a sus padres. Esa imagen atrapada en una éxtasis perpetua, aunque todavía estaban conmocionados por lo que había sucedido, no pudieron evitar encontrar hermoso el momento final con su familia, o más bien, el último momento que Subaru tendría con su familia en esa ilusión. Una despedida agridulce pero apropiada para el joven que nunca los volvería a ver y que tendría que enfrentarse a un mundo frío sin el calor directo de aquellas dos figuras. No pudieron evitar pensar que Subaru nunca podría realmente hacer eso. Ninguna versión de Subaru podría realmente despedirse de sus verdaderos padres, solo copias creadas durante el juicio de una bruja. Ese pensamiento hizo que algunos de ellos sintieran una vez más lo injusto que era todo. Se suponía que Subaru vendría alguna vez a este mundo. Realmente estaba destinado a ser llevado a un lugar que le causó tanto dolor, que le robó la oportunidad de volver a ver a sus amados padres. Realmente estaba destinado a sufrir todo lo que había soportado. Algunos no querían pensar en ello. No querían imaginar un mundo sin Subaru, independientemente de si le iba bien o mal. Pero esa escena los obligó a confrontar esos pensamientos una vez más. Beatrice. Supongo que Subaru consiguió el cierre que necesitaba, incluso si fue a nuestra costa. Anastasia. Parece que el juicio no logró convencerlo de lo contrario. Hizo todo lo contrario. Emilia. Subaru, Petra. No importaba lo que pasara, necesitaba eso. Echidna. Qué curioso, tan en lo más profundo de su subconsciente, a pesar de querer que sus padres lo rechazaran, sabía que no lo harían. Sateya. Lo aman, nunca lo abandonarían, pase lo que pase.
La propia bruja de la envidia habló, recordándoles un camino que debería ser obvio. Que tratarían de guiarlo, pero no lo rechazarían de plano ni lo condenarían. La casa que lo rodeaba estaba congelada en el tiempo. Entonces, así es como es, ¿eh? Subaru miró hacia atrás, la puerta que conducía a la salida de la casa estaba abierta. Subaru echó una última mirada a sus padres y a su antiguo yo. El yo que aún conservaba sus lecciones con supremacía en su corazón. Adiós, dijo con un tono de amarga firmeza y aceptación. Dándoles la espalda, salió por la puerta. Cuando Subaru salió de la casa, el entorno se desvaneció y se encontró de nuevo en esa colina, con cielos azules arriba, campos interminables a su alrededor y la bruja de la avaricia sentada frente a él. Supongo que estás aquí para juzgar cómo me fue en el juicio. Ella asintió con la cabeza. Sí, tuviste una reacción y una respuesta muy curiosas. Te has decidido por el camino del culto de la bruja, y aún así sigues lamentando lo que has perdido. Ella negó con la cabeza. Por favor, explícame más. Hizo una pausa y suspiró, negando con la cabeza. Mis padres son buenas personas, al menos me gusta pensarlo. No hay forma de que aprueben lo que voy a hacer, pero no puedo dejar que eso me detenga. Ya no. Supongo que estaba siendo un idiota y no entendía cuánto se preocupaban por mí, aunque debería haberlo hecho. Suspiró y negó con la cabeza. Hicieron todo lo posible por mí, quizá más de lo que merecía, quizá no. Fueron buenos padres. Sé que me voy a convertir en un monstruo, quizá por lo que probablemente esté pasando afuera ya lo soy, pero... Se apretó el corazón. El Natsuki Subaru, su hijo, el hijo de Kenji Naoko Natsuki, murió en esa capital. Miró fijamente a la bruja. Mi pasado es, mi pasado. Ya cerré esa puerta, ya pasé ese punto. Ya he matado a alguien, hay gente muriendo ahora mismo por mi culpa. No voy a desviarme ahora. ¿Qué sentido tendría nada entonces? Le preguntó a la bruja de la codicia. La frialdad en sus palabras, la lógica en sus argumentos. Aquella débil esperanza que habían sentido al principio de la visita, aquellos que fueron lo bastante tontos como para dejarla encenderse, no podían hacer ahora más que verla extinguirse con un balde de agua helada. Ver el pasado de Subaru y sus padres no le haría desviarse del camino que estaba recorriendo. La verdad era que, ya era demasiado tarde, ¿no? Se quedó mirando y suspiró. ¡Qué interesante! Dio un sorbo a su té. Ver a tus padres hizo que tu humanidad resurgiera, te hizo regresar a quien una vez fuiste, pero, en lugar de aceptarlo o rechazarlo, simplemente lo estás superando. ¿Te consideras una persona diferente ahora? Negó con la cabeza. Soy quien soy quien elegí ser ahora, en lo que el mundo me ha convertido. Soy Subaru Natsuki, arzobispo de Vanagloria. Mi antiguo yo pudo haber sido una buena persona, pero él era débil, yo era débil. Tengo que ser fuerte ahora para sobrevivir, por mi propio bien y por el de ella. Ella lo miró fijamente, dejando la taza. Esa respuesta, es aceptable e interesante. Muy bien, entonces pueden seguir adelante. Hay 2 senderos más dentro del santuario. ¿Qué? ¿En serio? 2 más. Gruñó. Creía que ya habíamos terminado. Ella negó con la cabeza. Vamos, profanar la tumba de una bella doncella como yo no puede ser tan fácil, Natsuki Subaru. Será mejor que te des prisa. Subaru se dio la vuelta y vio aparecer una puerta tras él. Entiendo. Nos vemos después de cada prueba. De todos modos, siéntete libre de pasar todo el tiempo que quieras aquí charlando. Negó con la cabeza. No, gracias. Tengo cosas que hacer. Subaru comenzó a caminar hacia la puerta. Echidna dejó escapar un suspiro dramático. Echidna, qué crueldad para una mujer tan frágil. Que la ignoren es horrible, ¿no crees? Pero nadie parecía particularmente interesado en complacer las burlas de Echidna. Estaban mucho más preocupados por lo decidido que parecía estar Subaru. Decidido a terminar las pruebas del santuario de una vez por todas. Cuando completes la segunda prueba, tendré más información sobre tus circunstancias para compartir contigo, dependiendo de lo que decidas. Generoso, ¿por qué? Preguntó Subaru sin volverse. Porque te encuentro interesante, y el camino que has elegido es muy peculiar, aunque contradiga a mis propios objetivos.
Mírame, no soy yo intentando sacar lo mejor de una mala situación y disfrutar al máximo. Seguro que te sientes identificado, ¿verdad? Subaru soltó una risita. En eso estoy de acuerdo. Eres muy bueno fingiendo amabilidad cuando quieres, ¿sabes? Ella rió entre dientes. Un cumplido así reconforta el corazón de una doncella. Bueno, a menos que tengas alguna otra pregunta. Sí, me iré. Luego, Subaru avanzó por la puerta y salió del castillo de los sueños. Echidna dejó escapar otro largo suspiro y negó con la cabeza mientras el invitado de honor se marchaba. Qué interesante, exasperante, pero interesante. ¿Y a qué te crees que estás jugando, Echidna? ¿Sabes a dónde lleva este camino? Intentas hacerme enojar. Una voz furiosa resonó en su mente. Baru es extraño. Está eligiendo ser una mala persona, pero la gente lo hizo así. Una voz joven y confusa también resonó en la mente de la bruja. Así es, tiu tiu. Comes o te comen. Subaru elige ser depredador, no presa. Claro que ahora la presa podríamos ser nosotros. Siempre ha actuado por amor, pero esto, no estoy segura. Incluso ahora actúa por amor, pero es por esa mujer. Qué fastidio. Bostezo. Parece que Bostezo va a ser Bostezo la pieza de esa mujer. Bostezo. Qué niño. Bostezo. Se esforzó demasiado. Bostezo. Echidna volvió a beber su té y miró al cielo. Si bien no es un resultado favorable, tampoco hay mucho que se pueda hacer para detenerlo en este momento. Claramente, esa detestable mujer no le ha retirado su favor, e incluso si lo hiciera, tendría el apoyo de esa cosa que lo ha acogido. Necesitamos información y, sinceramente, no estoy decidida a oponerme al chico, por ahora. Minerva. TSK. Claro que no. Echidna, no me culpes por lo que hizo mi contraparte. No me hagas responsable de la curiosidad que motivó esa versión de mí. Ignorando el arrebato de irritación de su colega, Echidna no miró a nadie en particular. La mayoría de los ojos en la sala estaban fijos en ella, culpándola por dejar que Subaru continuara con las pruebas del santuario, incluso si hacerlo solo pudiera empeorar las cosas. No es que a ella realmente le importara lo que pensaran. Veamos qué camino toma. Será muy curioso. Solo podemos guiarlo. Y así la bruja de la avaricia esperó, curiosa por ver si estas pruebas quebrarían al arzobispo de la vanagloria o solidificarían su camino. Y ella estaba preocupada porque ya sabía la respuesta a esa pregunta. La Echidna dentro del teatro no pudo evitar suspirar también, ya imaginando a dónde la llevaría ese camino. Mientras tanto, otros pensaban en cómo la primera prueba ya había hecho fracasar sus planes. Planes para hacer que Subaru abandonara ese camino. Sus padres no pudieron detenerlo. En todo caso, lo animaron a seguir adelante, con la cabeza en alto, dispuesto a afrontar las consecuencias de sus decisiones a partir de ese momento. Alpa. Muy bien, entonces, pasemos al siguiente. Disculpen la demora en publicar el capítulo de hoy. Zero y yo lo estábamos terminando durante el día. Espero que lo hayan disfrutado. Y para explicar algo del capítulo anterior. Cuando Alpa amenazó con arrojar a Subaru al gran conejo, pero eso fue por dos razones. 1. Referencia. Era una referencia a mi concepto original del personaje, donde ella no sería la hija de Subaru y ni siquiera se preocuparía por él, hasta el punto de estar dispuesta a torturar a otros. 2. Engaño/tortura. Alpa obviamente mentía. Pero si lo hacía, simplemente los ataría a la silla, los obligaría a ver cómo devoraban a Subaru, y ellos serían quienes sentirían todo el dolor en su lugar, mientras que él estaría intacto y ni siquiera recordaría